Ohayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés. Más o menos alrededor de los inicios del canal, lo cual nos remonta a algo así como 2 años atrás, tuve la idea de empezar obviamente a hacer estos pequeños clips en los cuales voy demostrando un poco cómo es que el japonés es más sencillo de lo que uno imaginaba en un inicio, pero así también educando respecto a por qué es que en un inicio uno pueda pensar que es más difícil de lo que realmente es. Sin embargo, hoy día quiero hacer justamente el tema opuesto, en donde les voy a enseñar por qué el japonés es más complejo que el español en algunos aspectos. En específico, lo que hoy día vamos a tomar es lo que se llama el registro de habla, los tipos de registro de habla que hay en el japonés, los cuales difieren bastante a los registros de habla que están en el español, como los conocemos en el registro formal, culto informal o culto formal, en los cuales tenemos, bueno, esa paleta. En el japonés tienen ciertas distinciones y no solamente sirven para ser más formal, sino que también indican cierto nivel de respeto o inclusive de situaciones en las cuales se tiene que aplicar sí o sí por ser un ambiente business o por inclusive tocar un tema muy delicado. Justamente debido a que este tema es algo áspero y no es tan motivante o cautivante como otros temas que he tocado en el canal, quisiera pedirles de corazón que en este caso por favor se den el tiempo, la lata de poder difundir este video si les llega a interesar, porque en este video vamos a relatar tanto los tipos de japonés formal que existen, como así también usos prácticos, como así también ejemplos de la mano, obviamente con ejemplos del anime y etc. Para que sea, bueno, por lo menos un poquito más interesante de lo poco interesante que es. Introducción al japonés formal. Respecto del lenguaje formal en el japonés, quiero que al menos tengamos una cosa muy clara desde el inicio. Y es que ocurre de que el lenguaje formal en el japonés tiene distintas variaciones, pero la variación más óptima, aquella que es como la básica por así decirlo, es aquella que se enseña en los libros de texto. Es decir, muy probablemente, si tú empezaste a estudiar japonés recientemente, es muy, pero altamente probable que el japonés que te hayan enseñado es japonés formal, de cierta manera. Justamente por este motivo es que en realidad el japonés formal, si bien es un tipo de japonés y existen distintos tipos de formalidad, lo cierto es de que ocupar el japonés formal en el 100% de los casos es bastante antinatural. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que si ocupas japonés formal el 100% del tiempo, vas a sonar como si estuviese literalmente salido de un libro de texto. How are you? Fine, thank you. Cuestión que justamente fue el motivo por el cual yo empecé a explorar otras alternativas que en este caso me hicieron sonar un poco menos de un libro de texto y mucho más natural. Ahora bien, también quiero hacer el disclaimer de que si bien uno puede ocupar un japonés que no es formal y ocuparlo con informalidades o tal vez con ciertas muletillas o cuestiones que vas aprendiendo con el tiempo, esto no significa de que yo estoy diciendo que ese japonés es el que debas ocupar o uno o el otro. La cuestión es de que son opciones. Tú puedes elegir ser formal o elegir ser informal. No es como que exista una regla en la cual se diga en el 100% del tiempo tienes que ser uno o el otro. No es como que tengas que casarte con una de estas opciones, sino que más bien son literalmente las opciones que tienen una paleta de opciones a ocupar. Así también, antes de arrancar con el video y también para ir terminando la introducción, ocurre que el japonés formal es muy distinto de lo que entendemos como formalidad en el español. Porque por ejemplo en el español tenemos usted, le, su o lo que sea, que son conectores, o en el caso de usted sería un pronombre personal, que se ocupan en particular para suavizar un poco el mensaje, para que sea justamente menos directo y de cierta manera también tenga pues ciertas literalmente formalidades, pero son formalidades más bien no de contenido, sino que de formato. En este caso, en el japonés es contrario, o sea, es totalmente distinto, porque ocurre que además de tener formalidades de formato, también tiene formalidades que impactan en el cómo decimos las palabras. Las palabras y la forma en la que las decimos cambia mucho ocupando el japonés formal versus el japonés normal o el japonés de diccionario, por ejemplo. Por esta serie de argumentos que les acabo de dar, ocurre que el japonés formal no solamente es algo que tienes que aprender porque existe y porque evidentemente en algún punto vas a tener que aprenderlo, sino que también ocurre que te abre la posibilidad a poder expresarte de la manera correcta en el momento correcto, porque no es lo mismo referirte a alguien mayor, como referirte a alguien de tu edad, como tal vez referirte a una situación un poco trivial o tal vez a alguna situación un poco más dolorosa. En ambos casos, en todos los tipos de casos, tienes que aplicar por supuesto un registro específico. Justamente ese registro es el que se explica o el cual se contiene en este tipo de formalidades, en el japonés formal. En mi caso inclusive resulta un poco contradictorio, ya que el país del cual provengo, Chile, justamente no se destaca por ser uno en el cual se apliquen las formalidades de manera correcta. De hecho, siendo completamente lo opuesto. Y los hijos se van a tirarse, zapas culias. El keigo en el japonés. Para empezar a dar tus primeros pasos en el japonés formal, primero tienes que entender o recalcar en realidad algo que ya mencioné anteriormente.
y es que ocurre que el japonés formal modifica las palabras. Es decir, si tú dices una palabra en un formato, va a ser diametralmente distinto a cómo se diga en japonés formal. Cuestión que no ocurre por lo general en el español, en donde las palabras o son formales o informales, pero no es como que una palabra, por ejemplo, no sé, mirar se pueda decir de una manera distinta en japonés formal, bueno, en este caso en español formal. En ese caso sería simplemente mirar, y mirar siempre va a ser lo mismo, para siempre. Respecto de esta particularidad del japonés, tengo un ejemplo práctico que lo tengo escrito acá. Ocurre que, por ejemplo, para decir yo entiendo, como entender, no sé, un tema, o cuando una persona te dice ¿me estás entendiendo?, tú le puedes decir o responder de la siguiente manera. Tú puedes decir wakaru. Wakaru significa entender, pero eso está en su formato diccionario, por así decirlo. Entonces, wakaru es el formato jishouke, el formato de diccionario. Ahora bien, si queremos decir lo mismo, pero en otro formato, en este caso sería un formato un tanto más normal, tal vez más cotidiano, sería shitteru. Pero wakaru en este caso tiene sentido más bien como de entenderlo y shitteru de saberlo. No es que sean cosas, o sea, son cosas distintas, pero al mismo tiempo son, por así decirlo, la evolución uno del otro. Me van a ir entendiendo según vamos diciendo los ejemplos. Entonces tenemos wakaru, sería así como lo entiendo, o wakatteru, que sería así como lo estoy entendiendo o lo sé. Por otra parte, shitteru, que sería así como lo sé o lo entiendo. Y por otra parte, podemos tener el siguiente nivel, que sería shitteimasu, que estoy ocupando el mismo inicio de shitteru, es shitteimasu, y le agregamos el masu. El masu que le agregamos al final, justamente le agrega en lo que se entiende como tenego, lo cual justamente, bueno, no quiero enredarlos, pero en este caso sería el siguiente nivel de formalidad. Y por último, tenemos que para decir lo entiendo, lo sé, lo comprendo, podemos ocupar el nivel más alto, que sería ocupando keigo, que sería la formalidad más alta absoluta, diciendo gozonjiteimasu, que en este caso sería diciendo yo lo sé. Pero en todos los casos estoy diciendo algo similar, si no es que idéntico, pero lo que importa es que en todos los ejemplos apliqué niveles de formalidad distintos. Es justamente este tipo de flexibilidad que tenemos en el idioma, en donde tenemos justamente palabras completamente distintas para decir exactamente lo mismo. En este caso podríamos decir de que todas aquellas etapas en las cuales dijimos con otra finalización, en este caso desde el shitteimasu hasta el gozonjiteimasu, son, por así decirlo, la etapa más respetuosa. Son aquellas palabras que se ocupan en un contexto de respeto. Las otras, del shitteru y el wakaru, las podrías ocupar con tus amigos, por ejemplo. No es como que sean excluyentes, pero si quieres sonar de manera formal, mucho más educada, tendrías que ocupar el shitteimasu y el gozonjiteimasu en el caso de que quieras ser inclusive más formal. Ahora bien, se habrán dado cuenta de que hice una distinción, porque ocurre que cuando dije shitteimasu, dije que era tenego. El tenego es justamente un tipo de formalidad parecido al keigo, pero ocurre que el tenego es un nivel más bajo. Porque ocurre que el tenego es en particular aquello que se ocupa en el lenguaje cotidiano, como del día a día. No necesariamente son palabras distintas, sino que son más bien terminaciones. Pero no quiero confundirlos de momento. Lo más importante es que entiendan de que existen estos niveles y que por lo tanto es esa la distinción más prioritaria, aquella que distingue el japonés formal de lo que sería el español formal. Estas 4 etapas que les acabo de mencionar de la palabra wakaru se pueden replicar en todas las palabras del japonés. Todas las palabras pueden tener su formato diccionario, su formato normal o el formato más polite, en este caso tenego, como su formato keigo. Lo cual justamente me lleva a tener que explicarles cuáles son los niveles de formalidad, los cuales en síntesis son 3 y son bastante fáciles de entender. Así que vamos allá. Niveles de formalidad en el japonés. Los niveles de formalidad en el japonés son 3, como ya les iba mencionando, y estos son sonkeigo. Sonkeigo es el japonés respetuoso, pero aquel que dices también para elevar a la otra persona. Estás siendo respetuoso y lo estás alabando, por así decirlo. Luego tenemos el keigo. El keigo es el japonés polite que ocupas en un contexto, podría ser inclusive business, o un contexto en el cual, por ejemplo, estés con tu jefe, o estés con alguien que sea muy mayor a ti, o tal vez en un contexto en el cual estás hablando de un tema delicado, ahí ocupas keigo. Keigo es el grado más alto. Y por último tenemos el tenego. El tenego es el japonés respetuoso que ocupamos en el día a día. Aquel que inclusive puede que ya conozcas y que se ocupa, por ejemplo, para referirse a otras personas, para referirte a ti mismo, para decir palabras cotidianas con una finalización humilde, tal vez un poco más correcta. En este caso ocupamos tenego. Y así también, fuera de estos 3 niveles que les acabo de mencionar, que son el sonkeigo, el keigo y el tenego, que son todos formatos formales, existen otros formatos, por supuesto, como podría ser el jishouke,
que sería el formato diccionario. Jisho significa diccionario y que, porque ocupa el kanji de kata, que significa forma. Entonces, Jishoke, el formato diccionario, que podría ser, por ejemplo, wakaru, taberu, miru, nado, cualquier palabra con esa finalización. Eso es formato Jishoke, formato diccionario. Asimismo, y por último, podría ser el formato anime, que sería animeke, que yo me lo acabo de inventar, que sería, por ejemplo, todas las finalizaciones que terminan con daso, dase, o qué sé yo, todo eso que ya lo hemos visto anteriormente en otros capítulos del canal. Sonkeigo. Empecemos por el Sonkeigo. El Sonkeigo es el japonés respetuoso que ensalza a la otra persona. Aquel que se ocupa justamente para, por así decirlo, dar cuenta de los cargos honoríficos que tiene el otro. En este caso, podría ser en el caso de que estemos hablando, no sé, de un dios, por ejemplo. Los dioses son seres mitológicos, seres divinos. En ese caso, por supuesto que vamos a ocupar la finalización sama. Por ejemplo, yo puedo decir O Kami-sama. Entonces estoy diciendo el dios O Kami. O Kami es el dios de la diosa del sol, en este caso. Gran disclaimer, O Kami-sama no significa la diosa del sol. La diosa del sol es Amaterasu. Pero en este caso con Kami-sama, nada más con Kami-sama, podemos referirnos a los dioses. Y Okami podría ser, por ejemplo, como en el juego de Okami, sí, ese juego de PlayStation 2, que en ese caso Okami sería lobo. Por eso es que es Okami, porque, bueno, es un lobo, el protagonista es un lobo. Pero me equivoqué, en este caso Amaterasu es la diosa del sol, y en el caso de que quisiéramos referirnos a Amaterasu con ese no honorífico, sería Amaterasu no Kami-sama. Sama únicamente se ocupa para hablar de dioses. Ahora estoy segurísimo de que también lo han escuchado en otras partes, como por ejemplo cuando se está hablando, no sé, en un anime de un personaje que quiere mucho a otro y le dice, por ejemplo, Naofumi-sama. Como en el caso de Raptalia, que ya lo hemos visto en el canal. En ese caso, por supuesto que es una expresión del anime, pero es una expresión que no ocuparías con alguien en la vida cotidiana. En un caso de la vida cotidiana, no dirías Naofumi-sama, o por ejemplo un nombre aleatorio como Sakura, no dirías Sakura-sama, sino que dirías Sakura-san, en ese caso ocupando tenego. Luego tenemos expresiones mucho más refinadas, como en el caso de Mesiagare. Mesiagare significa sírvele, pero de una manera muy refinada. Está siendo muy respetuoso con la situación, con el contexto. Entonces esos Sonkeigo. Está haciendo, ensalzando la situación y diciendo Mesiagare. Otro ejemplo del uso del Sonkeigo podría ser cuando, por ejemplo, nos preguntan si conocemos a otra persona. En ese caso, uno podría decir, por ejemplo, sono hito wa shiranai. Pero shiranai sería un futsuke. Entonces podría ser inclusive shitemasen. En ese caso estoy diciéndolo con un poco más de politeness. Estoy diciendo tenego ahí con el shitemasen. Entonces estoy diciendo no le conozco. Pero en ese caso, inclusive estoy siendo algo irrespetuoso porque no le estoy agregando la ceremoniosidad necesaria. En este caso, para tener el Sonkeigo incorporado a ese shiranai o shitemasen, uno podría decir, ome ni kakatte nai. Entonces estoy diciendo, no he tenido la fortuna de poder verlo con mis ojos. En ese caso estoy siendo muy respetuoso con la situación y con la otra persona, que bien podría ser, no sé, el presidente de los Estados Unidos. O podría ser, qué sé yo, cualquier otra persona muy importante. Entonces uno dice, ome ni kakatte nai. Entonces estoy diciendo, no he tenido la fortuna de verlo. Entonces en ese caso estoy ocupando Sonkeigo. Todos estos ejemplos que les acabo de dar, tanto el Mesiagare como el ome ni kakatte nai, los saqué de un video, o de varios videos, de un canal, creo que era NHK o algo así, que era del dojo de Keigo. Entonces Keigo no Dojo o algo por el estilo, que es una serie de videos muy divertidos, que son como tipo sketch, en donde un tipo que hace como de sensei le explica a un tipo que se llama Shirobi o algo así, respecto a cómo se expresa uno correctamente ocupando el Keigo o el Sonkeigo respectivamente. Y bueno, también hay algunas lecciones, creo, de tenego, pero principalmente son de Sonkeigo y de Keigo. En ese caso, pues para mí es una recomendación, no solamente el canal, porque ese es un canal de noticias, sino que en particular esos sketches son muy interesantes. El último ejemplo de Sonkeigo que les voy a mencionar es uno que para mí en particular es muy emblemático. Porque ocurre que fue la primera vez que me di cuenta que en el anime incorporan estos conceptos como de respeto, de formalidades, para hacer un chistaco, para hacer un momazo. La escena de anime en particular que les quiero mencionar es una que viene de la serie de JoJo's Bizarre Adventures, serie que ustedes saben que me encanta, y es en particular en una escena en la cual está Joseph versus Santana.
En este caso, Joseph es un personaje bastante juguetón y quería saber, de cierta manera, o testear si es que aquella persona, Santana en este caso, era su enemigo o no. En este caso, le empieza a hacer una serie de bromas y en una de estas palabras dice, tal que, Gokigen Ikaga. Cuando Joseph dice Gokigen Ikaga, justamente está ocupando Sonkego, por ridículo, inclusive impresionante que resulte. Porque ocurre que en este caso está diciendo Gokigen, y Gokigen, prestemos mucha atención, porque ocurre que empieza con Go. Tanto el Go como el O de la palabra anterior, que tampoco les alcancé a mencionar, tanto el Go como el O son honoríficos cuando se ocupan antes de una palabra. Entonces, en este caso estoy diciendo Go Kigen. Kigen es como el mood, cómo te sientes tú, cómo estás como de tu ánimo. Estoy diciendo Go Kigen, tu augusto ánimo, Go Kigen Ikaga. Pero en este caso, Joseph lo dice mal o no lo dice tan correctamente como podría ser. Porque, por ejemplo, uno puede decir Go Kigen Ikaga desu ka. Entonces estoy diciendo cómo te sientes hoy, pero lo estoy diciendo en un formato muy formal. Porque estoy tanto haciendo Sonkego como el Go Kigen, como lo estoy terminando también con el Ikaga desu ka. El desu ka es parte del tenego, por lo tanto estamos teniendo tanto sonkego como tenego en una sola frase. Por lo tanto estamos diciendo Gokigen Ikaga desu ka. Entonces estoy diciendo muy formal. De la misma manera en la que Gokigen Ikaga o Gokigen Ikaga desu ka se puede ocupar en contextos en los cuales sea más formal, también es cierto que se puede ocupar como un aisatsu. Es un saludo. Ahora, también es un saludo bastante formal. Por lo tanto tiene el matiz de ser pues como relacionado a gente mayor. En este caso, inclusive yo cuando lo ocupé por primera vez me dijeron que soné como un viejo. No voy a permitir que vuelvas a excitarme, viejo sabroso. Viejo sarnoso. Viejo canoso. Viejo leproso. Viejo culiao. No se me ocurrió nada más. Dejando eso de lado, por supuesto que el Gokigen Ikaga desu ka en el anime por lo general se ocupa con personajes que son, por ejemplo, refinados, como en el caso de Gentle de Boku no Hero Academia. Estoy segurísimo de haberlo escuchado decir Gokigen Ikaga o Gokigen Ikaga desu ka, estoy segurísimo. Así como también, qué sé yo, personajes que son por lo general ricos o que tienen como cierta posición, o qué sé yo, me refiero a dinero o qué sé yo, de estatus. En este caso, por lo general, ese tipo de personajes en el anime ocupan palabras que son de sonkego o keigo.